Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy lunes, agosto 11. Nuestro devocional tiene por título El trono para siempre. Y el texto base se encuentra en 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole de que su reino duraría para siempre. Sin embargo, después del reinado de Salomón, hijo de David, el reino se dividió, y pocos siglos después, tanto el reino del norte como el reino del sur fueron destruidos. Segunda de Reyes, capítulo 17, al versículo 25. Para quienes vivieron en la generación del cautiverio que siguieron, la promesa de Dios a David debía haber parecido un cuento de hadas. Su experiencia no contenía ninguna evidencia de que estuviera surgiendo algún gran reino o rey israelita. El Salmo 89, escrito durante ese tiempo, comienza con la fidelidad de Dios, pero termina con los problemas del pueblo. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, el oprobio de tu siervo, como llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos. Salmo 89, 49 al 50. Hablando en ese contexto de angustia y desesperanza, los profetas recordaron al pueblo: esperen un momento. Aunque no parece que la promesa de Dios todavía esté vigente, pueden estar seguros de que así es. Por su pacto de amor hay más por venir. Hablaron del futuro. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afincarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 al 7. Los profetas anunciaban que todavía quedaba otro lugar, otro nombre, otro descanso, otro reino y otro trono por venir. Los fracasos del pueblo de Dios no significaron que Dios hubiera olvidado sus promesas. Todo se cumpliría en Jesús. La historia se repite, ya sea por enfermedad, persecución política o dolor. A veces nos encontraremos en ese lugar de confusión al que da voz el Salmo 89, en un momento así que, en realidad, en cualquier momento antes del regreso de Jesús, necesitamos voces proféticas que nos recuerden la fidelidad del pacto de Dios, que nuestro Señor reina en su trono, ahora y para siempre. Así que hoy, anímate. Tus fracasos no significan de que Dios se haya olvidado. Sus promesas se mantienen firmes. Hay más por venir. Para profundizar, Salmo 89. Mis queridos hermanos y hermanas, si hay algo que la Escritura deja claro desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios cumple sus promesas. Y en el corazón de sus promesas está el pacto que Dios hizo con David, un joven pastor convertido en rey. Este pacto no fue solo para David, ni solo para Israel, sino que apuntaba a algo, a alguien mucho más grande, Jesucristo, el Hijo de David, el reino eterno. Mis hermanos, en un mundo de cambios, crisis e incertidumbre, hay una promesa que trasciende el tiempo. El plan de Dios no se cancela, su reino no tiene fin y su fidelidad nunca caduca. Vivimos en tiempos convulsionados, en tiempos difíciles, en tiempos donde los gobernantes corruptos y sus sistemas políticos avasallan y persiguen y quizás en algunos lugares de la tierra atrincheran a los cristianos y al pueblo de Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios en sus promesas. Imagínese por un momento a David, un joven pastor que llega a ser rey, no por su perfección, sino por el favor de Dios, es decir, por la gracia de Dios. Después de años de guerras, traiciones y pruebas, Dios le hace una promesa inquebrantable. Tu casa y tu reino serán estables para siempre delante de mí. Tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7, 16. Esta promesa no era solo para David, sino que apuntaba a algo, a alguien, como dice inicialmente, mucho más grande, es decir, a Cristo.
Hoy a través de la Escritura exploraremos cómo este pacto divino con David no solamente sostiene el plan de salvación, sino que también confirma la gloriosa segunda venida de Cristo para reinar eternamente. El pacto de David, una promesa eterna. Segunda de Samuel 7:12 al 16 les voy a leer. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Mis hermanos, Dios le promete a David un descendiente perpetuo. Levantaré tu descendencia después de ti, un reino eterno. Estableceré su reino, un trono inquebrantable. Tu trono será estable para siempre. Hermanos, a diferencia de los reinos humanos, de los gobiernos humanos que caen, el de David permanece porque Dios lo juró. Creo que dice el Salmo 89, 35 al 37. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Selah, medita. Esto es para meditar, mis hermanos, para meditar en la grandeza y en el poder de Dios, en la fidelidad de su pacto. Y nosotros somos parte de ese pacto, y lo hemos sido hechos por medio de Jesucristo, por un pacto de sangre. Un pacto que Dios hizo eternamente y se mantiene firme. Por eso tu salvación es segura y mi salvación es segura, porque no se trata de tus obras, se trata del Dios del pacto, que es fiel a sus promesas. Esto nos enseña que Dios cumple sus promesas, aunque las circunstancias parezcan contrarias. Ejemplo, para Israel, el exilio de Israel no anuló el pacto. Ellos estaban exiliados en Babilonia. 70 años fueron llevados por causa de su castigo, de causa de su disciplina. Lo que dice Jeremías 33, 19 al 21. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, sacerdotes, mis ministros. Mire qué impactante esto. Si el hombre puede detener el día o detener la noche, Dios se retractará de su pacto. Pero ¿cómo eso es imposible? Hermano, Dios es imposible que mienta. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él te ha prometido estar contigo y así será. Él ha prometido ser tu rey, un rey justo y perfecto, que cuida de ti, que cuida de tu familia, que bendice el fruto de sus manos, que guarda tu entrada y su salida, pero no es por causa de ti, sino por causa de su nombre. Hay un cumplimiento inicial, hermanos, en Cristo. En Lucas 1:32 al 33, así anuncia el ángel Gabriel a María. Dice: este será grande. En el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto tiene una profundidad teológica, mis hermanos. Jesús es el hijo de David, así lo declara Mateo 1:1, cuando habla de la genealogía. Pero también es el hijo de Dios, así lo proclama Romanos 1:3 al 4. Hermanos, su primera venida, el Señor Jesucristo inauguró el reino. Él inauguró el reino, no lo consumó. Su reino será consumado cuando venga por segunda vez. Pero Él viene a inaugurar su reino, pero fue rechazado como rey. Mira lo que dice Juan 19:14 al 16. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Está hablando Pilatos. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Qué fuerte, ¿no? A los suyos vino, pero los suyos no recibieron. El reinado del Señor no era de este mundo, pues este mundo está caído, hermanos, bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Cristo lo dijo: mi reino no es de este mundo.
Aún el mismo Juan el Bautista y los discípulos esperaban lo mismo que los demás judíos que lo crucificaron, obviamente salvando las distancias. Pero había incertidumbre, ellos no tenían completamente la revelación del reino de los cielos. Juan el Bautista creía que era solamente hasta allí que vendría, establecería el reino de David de una y acabaría con los romanos y establecería ese reino de paz. Pero todavía no era el momento. Le manda a preguntar en Lucas 7, 18 al 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, es decir, lo que hacía Cristo. Y llamó a Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Eso le pasó a Juan el Bautista. Los mismos discípulos también así lo vivieron. En Hechos 1, 6 al 8, después de Cristo haber resucitado y va a ascender al cielo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta lo último en la tierra. Esto fue lo que Cristo les dijo. El reino que estableceré en este momento es espiritual, en el corazón de los hombres, pero vendría un tiempo en que establecería su reino eterno, perfectamente y visiblemente en medio de los hombres. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Cristo estaba posponiendo el cumplimiento del pleno reinado davídico con el rechazo. Pero vendría ese tiempo final. Y así lo vio Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, cuando ve los 5 reinos que precederían el reinado eterno de Cristo. Así lo dice Daniel 2, 43 al 45. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí está hablando del último imperio que gobernaría la tierra antes de la venida de Cristo. Y en los días de estos reyes, es decir, de ese reino de alianza entre el barro y el hierro, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce y el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Hermanos, hoy Cristo reina en nuestros corazones, en la vida de la iglesia, de los creyentes, de su pueblo. Así lo dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha traído al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Si tú eres parte del reino, te sometes al rey de ese reino. Pues el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. También dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Hermanos, Dios, el Dios eterno, nos ha guardado y nos está guardando en su reino invisible, que será visible. Esto nos llama a vivir como ciudadanos del reino. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo de gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, la segunda venida es el cumplimiento definitivo del pacto, es el clímax del pacto, es el cumplimiento final del pacto. Cristo volverá como Rey de Reyes, no como siervo sufriente. Así nos lo habla Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muro tiene escrito un nombre, este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, el Señor gobernará
cumpliendo las promesas del trono de David literalmente. Así será el reino de Dios en medio de los hombres. En Zacarías 14, 8 al 9 dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Hermanos, su reinado es eterno. Y así lo dice Daniel 7, 13 al 18. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse al delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu, a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y en las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que le asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias, o estas 4 grandes bestias, son 4 reyes que se levantarán a la tierra, estando los 4 reinos que precederán el regreso de Cristo. Después recibirá el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Mis hermanos, ¿cómo conectamos este texto con el pacto de Dios hecho a David? Ve lo que dice Apocalipsis 22, 16. Declara: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz del linaje de David. Cristo es el cumplimiento vivo del juramento hecho a David. Hermanos, es una esperanza grande la que tenemos nosotros en la fidelidad de Dios. Si Él cumplió la primera venida, cumplirá la segunda. Y la buena obra que Él empezó en ti, Él mismo la perfeccionará y la terminará. Tú no que te quedarás a mitad de camino. Tú eres parte del pacto eterno que Dios hizo con David. Somos parte de su pueblo. Somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y cómo tenemos que vivir esa esperanza de la segunda venida? Tito 2, 11 al 13 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el cumplimiento final, mis hermanos. Es el cumplimiento final del pacto eterno. ¿Y esto qué nos lleva? A una urgencia misionera. El Rey viene. Preparemos a otros para su reino. Como lo dice Mateo 24, 13 al 14. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio, el reino, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esta es la misión de la iglesia. Esta es nuestra misión. Anunciar de que el reino de los cielos se ha acercado, pero también anunciar de que el reino de los cielos vendrá en su consumación y la seriedad del regreso de Cristo. Hermanos, tenemos que vivir a la luz del reino eterno. Tenemos que vivir como creyentes a la luz del reino eterno, como dice 1 Tesalonicenses 5, el 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente de que el día del Señor vendrá, así como la nueva noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche, ni las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Esto le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica y te lo dice a ti y a ti y a mí. Hermanos, no velemos, no durmamos, velemos, estemos atentos. El pacto con David no es un relato antiguo, sino el marco de la historia redentora, que Dios nos recuerda que Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Cristo reinará físicamente, así lo dice Hechos 1-11. Cristo regresará y cuidará de su pueblo mientras que Él regresa por medio de su Espíritu Santo y nos está preparando para su regreso. Esto también nos lleva a nuestra lealtad a ese Rey venidero. Él vendrá. Mantengámonos firmes, dando la buena batalla a la fe. Hermanos, mientras que esperamos, preguntémonos, ¿estoy viviendo como un embajador de ese Rey? Anhelo ver a Cristo coronado como legítimo hijo de David. Maranata, el Señor viene. Hermano, que esta verdad avive nuestra esperanza y santifique nuestros corazones y que vivamos sobria, justa y piadosamente aguardando el regreso de nuestro Rey eterno. Mi familia, hermanos en la fe, este ha sido el devocional del día de hoy. Textos para leer, de acuerdo a la Biblia en un año, como estamos leyendo el devocional. Nos corresponde Salmo 81 al 83 y 1 de Pedro capítulo 1. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.